Buenos días, mis hermanos, a todos. En primer lugar, quería decir lo siguiente. Es sumamente, ¿cómo lo digo? Emocionante tener que predicar después de la Santa Cena. Porque el texto que me toca compartir es justamente después de la Santa Cena. Es el momento más gris de toda la Biblia. Es el más denso. Es el que coge un sentimiento de verdad muy potente. Vamos a hablar de las horas, de las angustias más duras que pasó nuestro Señor. Y aunque os parezca broma, por eso vengo de gris. Porque hoy es una mañana que nos gozaremos al final, pero en principio es gris. Muchas gracias. Sí. Qué amable, muchas gracias. Así que dicho esto, para los que no me conocen, mi nombre es Claudio y soy esposo de la guapísima mujer que se encuentra justo allí, que se llama Andrea. En un principio la idea es intentar lograr acabar el capítulo 14 de Marcos desde la mitad, estamos en el ecuador de él, ¿vale? Pero en honor al tiempo y a todas las actividades que hemos realizado, entre ellas la Santa Cena, creo, pastor, si con su permiso, voy a hacer solamente dos partes y pasar a la conclusión. En este caso, la oración del huerto y la que continúa y pasar a la conclusión. Y así como luego también tenemos una celebración, ¿no? Vamos a un poquito tener ese detalle. Bien, mis hermanos, hoy tengo el más alto honor que cualquier ser humano sobre la tierra puede ostentar. ¿Sabéis cuál es? Ser portador del glorioso mensaje del Evangelio. Y es un honor porque al igual que han hecho todos los profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros y discípulos de Dios, hoy me dirijo a ustedes como de parte de Dios y delante de Dios. Por ello no hay mayor honra ni estatus para el hombre que ser un embajador de Cristo. Y esto es precisamente lo que somos cuando cumplimos este mandato. Según se ha venido exponiendo capítulo a capítulo el libro de Marcos, ya hemos llegado al Ecuador, como bien hemos dicho, y estamos a 2 capítulos de finalizar el libro. Por tanto, el texto de nuestra predicación va desde el capítulo del versículo 32 solamente hasta el 52, no hasta el 72, ¿ok? La mayoría de las Biblias, en este caso, está muy bien dividida, porque lo divide en 4 escenarios todo este bloque. El primero, Jesús ora en Getsemaní; el segundo, arresto de Jesús y el joven que huyó; y el tercero, Jesús ante el concilio; y cuarto, la negación. Como bien hemos dicho, solo vamos a tocar 2. Así que dicho esto, por favor, tome su Biblia y manténgala abierta o enciéndala en estos casos, en el capítulo 14, desde el versículo 32 en adelante, y antes permítame una pequeña introducción. En la antigua Grecia, los héroes entraban en sus batallas más decisivas solos. Y el ejemplo más recordado de esto, seguro que se vais a acordar, cinematográfico, lo tenemos en la figura de Aquiles entrando a Troya. ¿Os acordáis de Brad Pitt ahí que creció? Bueno, Aquiles, todo un valiente guerrero, todo un héroe griego. Aquiles. Sin embargo, hoy no pondremos la mirada sobre un valiente guerrero griego, el cual es un mito extraído del famoso libro La Ilíada de Homero. No. Hoy miraremos al héroe de héroes y el único vencedor de todos los tiempos, nuestro glorioso Señor y bendito Salvador Jesucristo, el cual desciende al campo de batalla no con espada, sino con entrega, no buscando su honra personal, venganza, ni por hacerse leyenda, como tampoco lo hace por conquistar un imperio, sino para establecer su reino y redimir a un pueblo. Él entra en la oscuridad del Getsemaní y lo hace solo, sabiendo que cada paso lo acerca al madero.
Aquí comienza el acto más trascendental de la historia de la humanidad y del universo. Aquí el héroe de héroes va a entregar su vida para darnos vida a nosotros. Y esto no es poesía griega ni latina, es historia, es evangelio y es gracia divina. Por tanto, hemos dejado atrás la última cena, hemos escuchado sus últimas alabanzas, sus advertencias sobre la traición y la negación, y hemos sentido la pesadez de la profecía cernirse sobre sus discípulos. Eso hemos hecho en el capítulo anterior y a la mitad de este. Ahora, con las palabras de la promesa y la inminencia de su sacrificio aún resonando en sus oídos, Jesús, el Rey que viene a morir, se dirige a un lugar llamado Getsemaní. El aire se espesa. El peso de la humanidad se concentra en un solo punto y la soledad del Redentor comienza a hacerse palpable. Estamos aquí a horas, a solo 8 o 9 horas de ir a la cruz. Y por tanto, esta noche, como bien antes dije, no es una noche cualquiera. Nos encontramos en la encrucijada del destino eterno. El justo por los injustos va camino de morir. Así que por favor, si sois tan amables, leamos el texto de Marcos 14, del 32 al 42, y si ya lo tenéis, procedo a leer. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta. La hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Marcos, en su relato conciso y vívido, una de las características de este libro que nos mencionó la semana pasada nuestro querido pastor Javier, nos introduce de inmediato en la agonía del Salvador. La escena es íntima, es desgarradora. Jesús lleva a Pedro, Jacobo y Juan, los mismos que vieron su gloria en el monte de transfiguración, ¿os acordáis? Para que velen con él. Pero aquí, ahora, no hay gloria resplandeciente, como ocurrió en la transfiguración. Solo tenemos delante de él una profunda oscuridad. Marcos usa términos poderosos: comenzó a entristecerse y a angustiarse, versículo 33. Y luego las palabras del propio Señor, versículo 34. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Amados, esta no es una tristeza cualquiera. Esta no es la tristeza de un hombre frente a una muerte común. El teólogo y profesor inglés James Inell Packer nos recordaría que la copa que Jesús pide que pase no es meramente la muerte física, porque él no tenía miedo a morir físicamente, pues había venido para eso. La copa es la copa de la ira de Dios, el castigo por el pecado de toda la humanidad, la terrible experiencia de ser hecho pecado por nosotros, llevando sobre sí la maldición divina y a la vez cargando sobre sí la penalidad del justo castigo en sustitución por nosotros. Como diría John Owen en el siglo XVII, en Getsemaní
Vemos la verdadera y perfecta humanidad de Cristo enfrentándose en oración al horror de la justa ira de Dios. Jesús clama, versículo 36, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Eso es obediencia y sumisión. Porque el propio Jesús, siendo Dios, se somete en su humanidad a la voluntad del Padre hasta las últimas consecuencias. Porque el plan de redención estaba en juego. Y Él, quien en la eternidad lo había diseñado, ahora en la tierra lo confirmó. Gloria a Dios. Pero, ¿qué hacen los discípulos? Mientras el Salvador agoniza por el mundo en oración, ellos duermen. Y Jesús, con una ternura mezclada con asombro, confronta a Pedro. Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y luego le da una advertencia divina. Versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vernon McGee, a ver si alguno se acuerda, pastor y teólogo estadounidense, conocido por su programa A través de la Biblia, que tanto nos edificó a los que ya somos más mayores, emitido por la radio transmundial desde 1940 hasta su fallecimiento en el 88, a menudo enfatizaba esta verdad diciendo lo siguiente: nuestra disposición espiritual es buena, pero nuestra carne, nuestra naturaleza caída, es débil y proclive a fallar sin la constante dependencia de Dios a través de la oración. Y cierra el abuelito, me siempre estaba abuelito. ¿Cuántas veces nos ha fallado la carne cuando el Espíritu quiso? Ahora bien, mientras Marcos se enfoca en la humanidad y angustia de Jesús, lo mismo hace Mateo en su Evangelio, presentándonos una narración muy similar. Esto lo podéis contrastar. Pero Lucas, capítulo 22, 39 al 46, él añade de la escena algo más. Él añade unos detalles que mezclan entre sí ayuda divina y sufrimiento terrenal que merecen la pena explicar. Lucas 22, por favor, 43 y 44. Dice así. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Muy bien, que un ángel del cielo haya fortalecido a Jesús nos revela algo profundo. Solo la intervención del Padre podía sostenerlo en esa hora. Sus fuerzas humanas en ese momento de agonía no eran suficientes. Y si Cristo, el unigénito de Dios, León de Judá y roca de nuestra salvación, no soportó ese peso solo en su humanidad, sino que necesitó la ayuda celestial, cuanto más necesitamos usted y yo y el mundo entero la ayuda de un Salvador que todo lo sufrió. Y así, y en sus fuerzas, y en su poder, poder enfrentar la adversidad y vencer la tentación, lo que al final evidencia lo frágil que somos y cuán grande es Dios. El texto de Lucas continúa diciendo que su sudor se vuelve como grandes gotas de sangre. Este fenómeno se llama hematidrosis, en el cual bajo un estrés extremo las finísimas venitas que transportan oxígeno a las glándulas sudoríparas de todo el cuerpo que provocan el sudor se revientan, mezclándose sangre y sudor, lo cual nos ilustra con mayor intensidad el supremo sufrimiento agónico que padeció.
Hasta aquí dejamos a Lucas para ver ahora qué nos dijo Juan, capítulo 18, en adelante, desde el 1. Y como vemos, si lo veis, es muy conciso, muy preciso, porque lo que quiere evidenciar Juan, como apóstol en su evangelio, más allá del sufrimiento y más allá de su dolor, en este caso, es lo que él siempre quiere dejar claro, y es que el control soberano de Jesús, al momento de enfrentar sus captores, conociendo de antemano la traición. Él quiere dejar en claro que Jesucristo es Dios y por tanto sabe todas las cosas. Eso Juan lo va a hacer durante todo su libro. Para ejemplo, Juan 18:4, hablando del mismo tema. Si lo podéis buscar, por favor, Juan 18:4. Intuyo que lo tienen. Bien. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Sin embargo, el Antiguo Testamento, o Tanaj para el pueblo judío, ya nos había preparado para todos estos sucesos que nos menciona Lucas, y nos muestra de esto, y una muestra, de esto, la encontramos en el Salmo 22. Acompáñeme, por favor, del 11 al 14. Todo esto que ocurría en Getsemaní. Dice así: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Aquí está el lamento del Mesías que encarna la angustia que ahora vemos en Getsemaní, Y con respecto al capítulo del siervo sufriente, Isaías 53:7, es muy probable que hasta lo memoricemos. Dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Getsemaní, es el inicio del cumplimiento de esta profecía, la preparación para el sacrificio del cordero. Pero, ¿por qué fue allí a orar? ¿Por qué en el Getsemaní? ¿Alguna vez se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué precisamente allí? Mis hermanos, como bien sabemos, nuestro Dios es un Dios de propósitos. Y como decimos en Chile, perdónenme el chilenismo, nuestro amado Salvador no da puntada sin hilo. Todo lo hilvana. Por tanto, aquí hay una enseñanza escondida, una perla que merece ser descubierta y compartida. Querida iglesia, Getsemaní en griego se escribe Getsemané y significa prensa de aceite. Y en arameo se llama Gat-mané, que significa lagar de aceite. Este lugar era conocido por su actividad económica, la extracción de aceite de oliva. Y de hecho está ubicado al pie del Monte de los Olivos en Jerusalén. Amados hermanos, no fue azar, no fue por una mera casualidad del destino que aquel jardín se llamara Getsemaní. El huerto de la prensa, el huerto de la trituración, un lugar donde la vida contenida en la oliva es sometida al yugo implacable de la prensa y quebrada y molida hasta que de ella fluye la esencia más preciosa, el aceite puro de oliva. Y así como la oliva, exactamente así debía ser prensado nuestro Señor en aquella noche,
Pero Él no fue prensado por la fuerza bruta de un enemigo visible. No fue triturado por la mano de los hombres en su primer dolor. No. Él fue prensado por un peso mucho más abrumador, mucho más insondable, mucho más insoportable, el peso de nuestro pecado, el peso de cada transgresión, el peso de la culpa acumulada de la humanidad, el peso de la santa ira de Dios que debía ser en Él derramada. Él fue molido por la maldición que a nosotros nos correspondía. Él fue exprimido hasta la última gota de agonía para que de su ser destilara un nuevo aceite, el cual es su sangre, sangre de redención y vida eterna para toda alma perdida. Para Él fue la prensa, para Él la trituración, para Él el sufrimiento que destiló de ella tú y mi salvación. Oh, su sabiduría inmensurable, la gloriosa omnisciencia de Dios. Él lo había diseñado todo, Él lo había dispuesto todo. Él en su soberana y bendita voluntad escogió Getsemaní, la prensa, para que su Hijo, el Cordero sin mancha, fuera prensado por usted, por mí y por todos aquellos que también algún día le han de seguir. Y este quebrantamiento, mejor dicho, bendito quebrantamiento, será la antesala a nuestra vida eterna, la que horas más tarde, en una cruz, será confirmada. Y solo este sacrificio es el que nos permite hoy y por toda la eternidad entrar a la misma presencia de Dios y presentarnos delante de Él limpios y justificados, habiéndose anulado el acta que nos era contraria a causa de nuestro pecado y por tanto siendo declarados sin culpa, satisfaciendo y aplacando así por completo y para siempre la justa ira de Dios, para que por primera vez en la vida vengamos a decir en verdad: Abba, Padre, cuánto te amo. Y gozarnos en Él por la eternidad, porque hemos venido a ser hijos suyos. Y si hijos, también herederos. ¿Y cuál es la heredad? Efesios 1, 13 al 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El sello del Espíritu Santo, único pasaporte que te permite estar y entrar a la presencia misma de Dios. Este es el Dios que tenemos. Este es nuestro Redentor. Continuamos por favor con Marcos 14, 43, 52. Si volvemos allí. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Respondiendo Jesús le dijo:
como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él dejando la sábana, huyó desnudo. Mientras Jesús pronuncia las palabras, levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega, en el versículo 42, la oscuridad de la traición se materializa. Judas, uno de los 12, llega con una multitud armada. El beso de Judas, un símbolo de afecto, se convierte en la señal más vil de la traición. ¡Qué hipocresía! A aquel que comió con él, que compartió su intimidad, ahora lo entrega ¿con qué? Con un beso en la mejilla. En medio del caos, la carne débil se manifiesta de nuevo. Uno de los que estaban con Jesús, que sabemos por el libro de Juan que fue Pedro, saca la espada y hiera al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Un intento humano de defender lo divino sin comprender para nada el plan soberano. Pero Jesús, en su calma inalterable, permite que se cumpla la Escritura. Él no viene a ser defendido por la espada, sino a ser entregado en rescate por muchos. Y ahora aquí, Marcos introduce un detalle único y fascinante. El joven que huyó desnudo. Eruditos como el pastor de origen galés David Martin Lloyd Jones y otros comentaristas han sugerido, basándose en la tradición y el carácter peculiar de este relato, que este joven podría haber sido el propio Juan Marcos, el autor de este evangelio, porque es un detalle tan personal y a la vez tan embarazoso que solo un testigo ocular o el protagonista mismo podía haber incluido. Pero, ¿por qué es importante? O mejor dicho, ¿por qué se menciona en la Biblia? ¿Para entretenernos? ¿Para darnos un dato pornográfico? No, mis hermanos, no es un accidente literario, porque es palabra de Dios. Y este momento subraya la huida total y el abandono absoluto de todos. Permítame, por favor, volver a leerlo. Pero cierto joven le seguía, cubierto solo con una sábana, y lo prendieron. Pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Una escena desconcertante. ¡Qué momento más extraño! Un joven, del cual, según el texto, primero, no sabemos su nombre, no sabemos de dónde venía, solo sabemos que iba cubierto con una sábana, también llamada síndona de lino, con cierto valor porque es una prenda de la época muy fina, que es lo único que trae puesto y a su vez es lo único entre él y su desnudez. Y en un instante se le arranca todo y huye sin sábana, sin cobertura, sin defensa y sin honra. En definitiva, quedó desnudo. Pero, ¿dónde hemos visto esto antes? Génesis capítulo 3, versículo 7, por favor. Y leo, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron, ¿qué cosa? Hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí está la conexión. La vergüenza de la desnudez no es nueva. Desde la caída, el ser humano trata de cubrir su pecado con lo que encuentra a mano. Hojas, lino, religión vacía.
pero ninguna cobertura humana es suficiente. Y cuando llega el juicio, cuando viene la prueba, todo lo que no es Cristo, recuerda, o acuérdese, se desvanece y se cae. Hermanos, ese joven no llevaba armadura, ni túnica, ni manto, solo una sábana de lino, símbolo de algo bonito, pero insuficiente. Una fe ligera, una fe superficial, y cuando lo agarran y le quitan la sábana, su vergüenza queda al descubierto. Y he aquí una advertencia, no fue ni será el único. Al igual que este joven, muchos que dicen tener su fe firme en Jesús, también pueden estar corriendo tras Él, solo envueltos en una sábana de apariencias y de religión superficial. Pero cuando llegue el momento de la presión, del pecado que toca la puerta, de la cultura postmodernista y wokista que persigue, de la cruz que hay que cargar, si no están vestidos de Cristo, también huirán desnudos. Por esta razón, querida iglesia, permítame que como predicador le haga una pregunta sincera. No es fácil, pero debo. ¿Con qué está cubierto usted? ¿Con religión de domingo? ¿Con sentimentalismo y emociones pasajeras? ¿Con una fe que no resiste el fuego? Mis hermanos, una sábana no es armadura. Una sábana no resiste la noche. Y una sábana no es suficiente cuando llega el juicio. Ahora bien, hay algo glorioso en este episodio del joven y la sábana. Y esto radica en que el Todopoderoso Señor no permitirá que en nuestra mente solo quede la imagen de la humillación a causa de una sábana. Claro que no, porque ese ni fue el fin de la historia, ni fue el fin de nuestra historia. En primer lugar, porque otro joven aparece en el relato de Marcos 16, no en el huerto, sino al sepulcro de Jesús sentado. Y este joven no está huyendo con miedo, está proclamando con poder, no está aquí, Él ha resucitado. Y en segundo lugar, nuestras vestiduras rotas, manchadas a causa del pecado, ¿sabéis qué? Serán cambiadas. Apocalipsis 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Aleluya. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mis hermanos, estas no son cualquier vestiduras, son vestiduras finas, blancas, limpias y resplandecientes, tejidas no con lino terrenal, sino con la sangre del Cordero Celestial. Vestiduras que no se desgarran, que no se manchan, que no se pierden en la noche, vestiduras que nos vestirán para el banquete eterno y como los redimidos del Señor nos identificarán. Los que fueron perseguidos, pero no abandonados. Todos los que en su andar cayeron, pero fueron levantados. Y estaremos allí. No por lo que hicimos, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque la historia no terminó en el jardín, ni en la cruz, ni siquiera en la tumba vacía. La historia terminó con gloria, con cánticos celestiales y con vestidos blancos que no se gastan, porque el Rey venció y estaremos a su lado. Por tanto, lo que comenzó en vergüenza termina en gloria. Lo que cubrió con sábana de muerte termina con vestidura de resurrección y victoria.
Cristo fue abandonado para que usted y yo jamás lo seamos. Cristo quedó desnudo en la cruz en dolor y agonía para vestirnos con su gracia y darnos nueva vida. Así que, hermano y hermana, si esta palabra le ha alcanzado y cree que se está cubriendo con una sábana, despójese de ella y por la fe tome la cruz y revístase de Cristo. Y así, cuando llegue la hora de la prueba, ya no huirá desnudo, porque estará vestido de Él, vestido de gracia y en el poder de su Espíritu Divino. Amén. Ahora es cuando enfrento la encrucijada del tiempo, pero vamos a las conclusiones. Para ir concluyendo, mis hermanos, Jesús entró a Getsemaní acompañado, pero terminó la noche completamente solo, aislado, traicionado, acusado y negado. Y cada escena de esa noche oscura, el huerto, el arresto, el juicio y la negación de Pedro, nos llevan a una misma verdad ineludible. Necesitamos no solo un ejemplo, sino un Salvador perfecto. Y ese Salvador es Cristo. En la noche de Getsemaní vimos a Jesús bebiendo la copa que a usted y a mí nos correspondía beber. Él sufrió la angustia, el abandono y la justa ira de Dios para que nosotros pudiéramos obtener perdón y redención. Por esta razón, no se trata de cuán fuertes o débiles somos, sino de cuán grande y omnipotente es nuestro Dios. La debilidad de Pedro, la huida del joven, la traición de Judas, todo eso nos refleja y evidencia lo que somos como imperfectos seres humanos. Pero la fortaleza inquebrantable de Cristo, su obediencia, su silencio majestuoso ante la injusticia, su declaración de divinidad en medio del ultraje y su soberana entrega son claras evidencias de profecías cumplidas, como hemos visto, y por tanto nos confirma quién es nuestra única esperanza, fortaleza y fuente de salvación. Hoy, querida iglesia, es importante respondernos algunas preguntas. A vista de lo que hemos expuesto, ¿quién es el Señor Jesús para usted? ¿Es solo una figura histórica? ¿O es el Cordero que fue al matadero por usted y por mí? ¿Es solo un personaje que sufre? ¿O es el Dios hombre que cargó sus pecados y los míos? Y si el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, sepa usted lo siguiente, que nuestra debilidad no es obstáculo para su gracia. Y por tanto no existe pecado demasiado grande que no pueda ser perdonado. Porque este Jesús, que en su angustia nos mostró su humanidad perfecta, este Jesús, que en su oración nos enseñó el modelo de la obediencia, este Jesús, que en su entrega nos reveló el amor sacrificial del Padre, este Jesús, que en su silencio nos demostró su soberanía inquebrantable, este Jesús, que en su juicio confirmó su identidad como el Hijo bendito y el Cordero que por nosotros va a entregarse, Él y solo Él bebió esta copa para que usted y yo no tuviéramos que beberla. Él fue abandonado para que nosotros fuéramos recibidos. Él fue negado y despreciado para que nosotros fuéramos aceptados. Él entregó su vida en manos del Padre para que usted y yo ahora vivamos tomados de su mano. Y hoy Él nos llama a velar, sí, pero sobre todo nos llama a velar en Él.
¿Nos llama a orar? Sí, pero orando en su nombre, creyendo en el poder de su sangre preciosa que nos limpia de toda maldad. Oraciones que a su vez siempre son respondidas según su soberana y santa voluntad. Y aquel que aún no conoce ni ha gozado nunca de las maravillas, bondades de Cristo, Él hoy le llama a venir a su luz gloriosa y a la oscuridad de su pecado dejar. Porque Él es capaz de perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. Por tanto, allí donde estés, lo único que debes hacer para alcanzar este maravilloso regalo de salvación es venir al Señor en oración, arrepentido, rogándole que te perdone y creyendo que Él tiene el poder suficiente para salvar y guardar tu alma por toda la eternidad. Para ir terminando, querida iglesia, recuerde, el lino, por más fino y costoso que sea, no bastará. Las hojas de higuera no cubrirán su alma jamás, y la sábana de los esfuerzos humanos expuesto en el día de la prueba te va a dejar. Porque hay un manto mejor, una cobertura más fuerte, una vestidura que fue comprada a precio con sangre. Jesucristo la ganó y lo veremos claramente, pero en el capítulo de Marcos siguiente. Y ahora, por favor, piense en la siguiente imagen. Mientras Adán y Eva se escondían y el joven desnudo huía, Cristo no huyó. Y mientras nosotros en nuestra debilidad dejamos caer la sábana, Él a la cruz se aferró. Y en el capítulo 15 lo veremos. El Cordero inocente siendo despojado, golpeado, coronado con espinas y clavado por usted y yo al madero para redimirnos del pecado. Así que no huyamos más. No corramos más en vergüenza. Sigamos a Jesús, pero corriendo hasta la cruz. Porque lo que comenzó con agonía en un huerto, Dios lo va a terminar con gloria. Y esta gloria que Cristo alcanzó es la que hoy nos permite gozarnos en su victoria. Que nuestro bendito Señor y glorioso Redentor ilumine nuestras mentes con el poder de esta su palabra y que el Espíritu Santo sea quien la guarde en nuestros corazones. Muchas gracias por haberme permitido el más alto honor dado al hombre, que es el de predicar y exponer su soberana palabra. Amén.